Buenas, maestra y compañeros, mi nombre es Samuel Castro y el día de hoy quisiera hablarles de un tema que en su momento se habló de él, pero bajo mi punto de vista no se le dio la importancia que merecía, ni se trató de la forma en la que debía ser tratada, sobre todo cuando estamos hablando de la economía del país. Y es que durante la pandemia, principalmente en 2020, en esta exposición estaremos hablando de lo sucedido en el 2020, porque ahora, al sol de hoy, 2021, seguimos, sí, pero no tiene nada que ver con lo vivido el año pasado. Ya se puede ver una luz al final del túnel, ya están las campañas de vacunación, ya estamos regresando a clases paulatinamente, ya está reactivando la vida social, hay eventos, hay los restaurantes están abiertos en la noche, cosa que el año pasado era impensable de ver, y nos habíamos olvidado totalmente de esa vida y ya estamos recuperando lo perdido. Pero lo que no se puede recuperar y lo que nadie está hablando es de esos empleos perdidos, de esas familias que su fuente de alimento se vio cortada abruptamente por un un precario manejo de la pandemia y de los recursos económicos. Y de eso es lo que quiero hablar de hoy, de los negocios afectados durante la pandemia del COVID-19. Una sorpresa que nos tomó inesperados y con la guardia baja a todos. Y con a todos me refiero a todo el mundo, nadie está preparado ni para una pandemia de esta magnitud, ni para una pandemia en general. Hacía 100 años que no veíamos algo así y aún así llegó. Nos tomó por sorpresa y pasó lo que tenía que pasar. Algunos países lo tomaron, lo mejoraron, lo tomaron de una mejor forma, eh, eh, controlaron la situación más rápido que otros. No fue el caso de México y es lo que nos trae aquí el día de hoy. En 2020, a mediados de año, por abril más o menos, más de 1.010.857 empresas tuvieron que cerrar sus puertas. Tuvieron que cerrar por problemas económicos, entraron en bancarrota, no podían pagar sus nóminas. Diversos factores hicieron que estas empresas cerraran. Los sectores que más se vieron afectados en todo esto fue las pequeñas y medianas empresas. Pequeña, micro, mediana, pequeña y microempresa. ¿Sí? Las grandes sí, pero no tanto, no recibieron los golpes tan fuertes como los sectores anteriormente mencionados. Y es que para eh, abril más o menos, habían cerca de 2.5 millones de personas desempleadas en situación de desempleo y un 9.5 millones de personas que habían sido suspendidos de sus trabajos sin paga. O sea, seguían en su puesto, pero no se les estaba pagando. ¿Y por qué pasó esto? Simple. Les estaba intentando hacer recortes de gastos en las empresas. Como la gente no estaba yendo a trabajar, no estaba produciendo, no les pagaban. Y esto fue un acto terrible, egoísta e inhumano por parte de las empresas, de los dueños de esas empresas para con sus trabajadores. Y es que, ok, no están yendo a trabajar, pero no es porque ellos no quieran, es porque hay un virus que está en todo el mundo y que apenas sales te puedes infectar. No es como que esté en su control el ir o no a trabajar. Eh, Esto fue un poco antes de que se implementara el home office, fue en ese periodo en el que literalmente todo era un caos y nadie sabía qué hacer. Fue en este punto en el que se dispararon las tasas de desempleo, las empresas empezaron a cortar sus, sus plantillas, las redujeron a la mitad. Todo esto pasó en un periodo de unos meses y es que aquí tengo los datos. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, vio pérdidas de hasta 10.000 registros al finalizar mayo. Al finalizar mayo del 2020, más de 10.000 registros habían sido dados de baja. Esto siguió con los meses, porque en abril 6.689 empresas, estamos hablando de empresas, no de personas. En mayo 10.000 empresas se dieron de baja, en abril 6.689 y en los meses siguientes 3.295 empresas se habían dado de baja, esto según el financiero. ¿Ok? Em,
Y esto fue así, esto siguió hasta que finalmente el gobierno se pronunció al respecto. Y esto pasó en el 20 de abril del 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador sacó el tema en sus conferencias mañaneras y dijo, citándolo a él, que se le daría un crédito de 3 millones a pequeñas y medianas empresas, pequeñas, micro y medianas empresas, para eh, ayudar a los sectores vulnerados y reactivar la economía, salvar estos empleos que se estaban perdiendo. Él dijo que esto iba a pasar, pero con encuestas realizadas tiempo después salió a la luz que de las 2 millones de empresas que se solicitaron este crédito y estaban siendo afectadas, solamente 146.782 recibieron cierta parte de apoyo, porque no se sabe si recibieron el bono completo o solamente se vieron apoyados de cierta forma. Em, y esto significó pérdidas, o sea, lo que estoy diciendo ahorita son cifras, son datos, son números, pero detrás de esos números hay familias, hay personas y hay vidas que se vieron afectadas de una manera tan drástica y de forma tan abrupta. ¿Ok? Estos pérdidas de empleo significó una desestabilidad económica increíble, tanto a nivel familiar como a nivel nacional. No se había visto una crisis tan grande desde hacía años. Y esto es gracias a un pésimo manejo de recursos, a medidas desalmadas tomadas por las empresas y a una intervención nula por parte del gobierno. Esto se dio gracias a estos factores y es lo que quería sacar el día de hoy. ¿Por qué por qué se vio este nivel de desempleo en este periodo de tiempo? Bueno, y ahora lo que me deja pensar y la pregunta que yo me hago es, ¿hubiera sido diferente si hubiéramos tenido un mínimo de control sobre estos factores? ¿O hubiera pasado lo mismo? Si el gobierno hubiera intervenido antes, si le hubiera puesto sanciones a las empresas, o si hubiera intervenido mínimamente en las decisiones de estas, como Estado regente de la nación, ¿hubiera pasado algo distinto? No sé. Este tema lo traje a la luz porque en lo personal yo sí me había afectado por estos recortes de personal, por estas pérdidas de empleos. No fue nada grave porque mi padre sí consiguió mantener su trabajo, pero la fuente de empleo que yo usaba para solventar mis gastos sí se vio cortada de una forma que pues yo no preveía. Al final todo salió bien, gracias a Dios, por decir a alguien. En, a finales del año 2020 y a principios de este año, las pequeñas, medianas y microempresas empezaron a, a retomar sus empleos, empezaron a salvar a estas familias que se quedaron en esta situación tan drástica. Y es que, según la encuesta nacional de ocupación y empleo, de los millones de empleos perdidos, se pudieron recuperar el 85%. Esto fue gracias a las medidas tomadas por las propias empresas, por los gastos, por los recortes en gastos que hicieron, por el buen manejo que tuvieron de sus finanzas y de sus recursos. Fue gracias a eso que el 85% de empleos se lograron recuperar. Y esto es una buena noticia, tomando en cuenta que ya estamos retomando, recuperando lo perdido con el año pasado. Y espero que siga así, espero que las familias que perdieron sus empleos actualmente ya tengan una nueva fuente de ingresos. Y, y es todo, sería todo lo que quisiera tocar el día de hoy. Gracias por su atención, me despido.